Calmente, non sabe diré. Que la. Vale, lasai. Rubio zaradilla. Beste kombate. Datorren hastien egunero dugu etorriko naz. Berbengo dugu. Ordu txintu. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia nuevos ejemplos de virtud, concédenos seguir las huellas del obispo San Alfonso María en el celo por las almas, de modo que consigamos su recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volví a hacer otra vasija, tal como él le parecía. Entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos: no puedo yo trataros como este alfarero, casa de Israel, oráculo del Señor, pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos.
Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le respondieron, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó con estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a San Alfonso María Liguori, en italiano. Él era de Nápoli, en la época, siglo XVIII, en que Nápoli era un reino independiente, el reino de Nápoles, y él era de allí. Y digamos que venía de una familia más bien noble, importante. De pequeño tuvo una gran educación, vamos a decir, tuvo un acceso a la cultura muy privilegiado para aquella época. Ya con 12 años fue a la Universidad de Nápoli y se doctoró, digamos, 4 o 5 años, en utroque iuris, en ambos derechos, tanto el derecho canónico como el derecho, digamos, civil o estatal. Por eso era una persona, y empezó incluso a trabajar como abogado, un abogado de cierto éxito, de una capacidad intelectual grande, pero en la práctica, en el ejercicio, digamos, de la abogacía, alguna cosa que no le gustó, que lo obligaron a firmar, que no quería, no le hizo sentir bien, y entonces decidió cambiar el tipo de vida. Empezó primero con los lazaristas, luego quiso ser sacerdote. Su padre lo tomó bastante mal, porque ellos eran familia noble y él tenía grandes expectativas. Su hijo muy inteligente, abogado de cierto prestigio, quería que se casara con alguna chica también de alguna familia importante y real, pero y tuvo como suele pasar a veces, esto muy fuerte, una oposición muy fuerte de su padre cuando quiso emprender la vida sacerdotal, aunque luego, digamos que se acontentó el padre y pudo. Dejó la espada, no sé qué tenía de noble, y la entregó, se olvidó completamente de ese tipo de vida. Digamos que es una característica que podemos encontrar en más santos vamos a decir, de cuna noble, de familias importantes, de alta alcurnia, que cuando deciden dedicarse a una vida espiritual, a una vida religiosa, a una vida sacerdotal, rechazan casi como si fuese una porquería todo ese tipo de noblezas humanas. Y él rechazó completamente y cambió. Sus primeros años de sacerdocio los vivió en Nápoli, una ciudad grande en la que había de todo, y sobre todo se dedicó, como también podemos ver en vidas de muchos santos, a los que no tenían techo, a los chicos jóvenes que estaban como abandonados en aquella gran urbe, y él se dedicó de una forma muy especial, predicando de un lado para otro, también creando una serie de capillas donde podían. También recuerda, en cierto modo, a un San Juan Bosco, que hacía algo parecido un poco más adelante en Turín. Él hizo un tipo de trabajo muy fuerte pastoral de este estilo. Luego acabó siendo obispo de una diócesis muy pequeña, también ahí de Nápoli. Antes de ser obispo fundó los Redentoristas, que es una orden religiosa que existe actualmente, con esa intención, sobre todo, de evangelizar, de llegar a todas las personas, muy especialmente a las clases que pueden estar más alejadas, clases más bajas, más desfavorecidas, es un poco. Y luego él tuvo aquella gran característica porque además de ser un gran pastor, fue un gran intelectual, y digamos que su faceta más importante fue el tema de la moral.
Los redentoristas también se han especializado, sobre todo en ese tema. Por ejemplo, en Roma, las grandes facultades, el Alfonsiano, que es de los redentoristas, está especializado también en moral, en teología moral, en discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, un poco tener criterios morales, porque la moral ayuda también al ser humano. Digamos que en aquella época había una especie de tendencia más bien al rigorismo moral, a ver mucho pecado, a meter un poco, vamos a decir, una situación que en muchas personas puede crear escrúpulos, dificultades, digamos, caer en un moralismo muy rígido que aleja un poco del ambiente que nosotros encontramos en el Evangelio. Jesús quiere que tengamos criterios morales, evidentemente, quiere que distingamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, quiere que tratemos de vivir de una forma correcta en su camino, pero no quiere que nos atormentemos con disquisiciones pensando si he hecho es un pecado. Él quiere que tengamos paz, por eso nos ha dejado la confesión, por eso nos ha hablado de su misericordia, por eso nos ha contado las parábolas, porque quiere que vivamos con paz y no con angustia en nuestra vida cristiana. Digamos que Ligorio, en aquella época, a veces si lo leemos ahora, no nos puede, pero en aquella época, digamos que iba bastante por delante. Tenía una mentalidad mucho más abierta, digamos, que la de esa época. Fue más bien, digamos, un probabiliorista. Digamos que en la época en la que el tuciorismo, tendencia moral más fuerte, era muy fuerte, él era más bien de lo más probable, tratando un poco de dar paz también a las almas y hacerles salir de ese rigorismo, volviendo a esa frescura, a esa paz, a esa apertura que nosotros encontramos en el Evangelio. Por eso digo, fue una persona con una gran inteligencia, también a un nivel intelectual de alto nivel. Por eso la Iglesia lo declaró doctor de la Iglesia. Ha sido declarado, además de eso de santo, también ha sido declarado doctor de la Iglesia. De los santos hay muchos, doctores de la Iglesia más bien hay pocos. Y él ha sido uno, o es uno de ellos. Como decía antes, fue luego consagrado obispo de Santa Agata dei Goti, una diócesis muy pequeñita, pero a la que se dedicó, vamos a decir, enteramente, con todo su corazón, hasta la muerte. Hizo, además de sus obras, digamos, de tipo intelectual, compuso canciones, poesías en napolitano, muchas de ellas tienen el idioma napolitano, que es distinto del italiano, digamos, como podría ser el catalán y el castellano, se parecen, pero son idiomas distintos. El famoso, uno de los villancicos más famosos, pues, como nosotros podemos cantar nuestros villancicos, pues en Italia, Tu scendi dalle stelle, tú bajas de las estrellas, es uno de los villancicos number one, vamos a decir así, en Italia. Y fue compuesto precisamente por San Alfonso María Ligorio. Quiero decir, con esto y termino, que fue un pastor totalmente dedicado al bien espiritual del pueblo. Le pedimos nosotros también su ayuda. Le pedimos que nos dé criterio, que tengamos también paz en nuestra vida y que Él nos pueda ayudar también en nuestro caminar por este mundo. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir de una forma especial en este día por los redentoristas y también por todos aquellos que se dedican al estudio de la teología moral, para que tengan luz, para que puedan ayudar, para que puedan seguir el camino de San Alfonso María Ligorio. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todos aquellos que viven en lugares en los que hay conflictos, en los que hay dificultades, que puedan encontrar la ayuda necesaria, que puedan resolverse esos conflictos, que el amor y la justicia triunfen al odio y la destrucción. Roguemos al Señor.
escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nosotros nuestros sacrificios, para la honra y gloria de Jesús, para nuestro bien y el de todos los creyentes. Señor, enciende misericordioso nuestros corazones en el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios, ofreciéndose él mismo por medio de ellos como víctima santa, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo debemos levantar a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar la fiesta de San Alfonso María Ligorio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Florencio y todos nuestros pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado Pecado del del mundo, mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me conduce hacia fuentes de